¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestras de sus grandes maravillas. Puedes ver su poder. Él eclipsó el sol hasta ganar. La más densa noche hace brillar. Todo lo transforma en su designio soberano, porque Él, solo Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto callará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Puedes cantar conmigo, ¿eh? Dios al mundo envuelve con su amor, su justicia y tierna compasión, mas su gracia alcanza a todo aquel que arrepentido clama a Él, solo a Él. Y aunque no lo puedas vislumbrar, Dios es siempre fiel hasta el final, porque ha prometido caminar a nuestro lado, cerca está, porque Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto callará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Porque vivo y creo en Dios. Pensaba mientras cantaba Henry, quizás en este caso para mí es muy emotiva esta canción, no sabía que ibas a cantar esto, ¿eh?
Cuando pasamos el COVID, un momento tan difícil para la humanidad, estando allí internado cada día, escuchaba esta canción. Recuerdo que después la pude compartir, gracias Ale, por el WhatsApp de la iglesia para que como iglesia podamos escucharla, y realmente fue de mucho aliento poder creerle a Dios, porque si bien mucha gente cree en Dios, no todos le creen a Dios. Y nosotros, sus hijos, le creemos, aún en el medio del dolor, aún en medio de las pruebas que a veces no tienen explicaciones, aún en momentos donde parece estar todo nublado y donde la tormenta recia tremendamente, pero no hay duda que el Señor sigue teniendo el control, el poder, y Él nos tiene en su mano. Y eso es lo que da paz, esperanza y calma a cada uno de aquellos que somos sus hijos. Por eso en esta noche queremos contarte acerca de este Dios vivo y verdadero, para nosotros el Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel que dejó su trono, como decía Seba, y cantábamos, para buscarnos a todos los presentes, incluido usted, que aún todavía no tiene a Cristo. Él quiere que en esta noche puedas comprender que te ama con un amor inigualable. Quisiera invitarles a buscar en el Antiguo Testamento, en 1 Samuel capítulo 8. 1 Samuel capítulo 8 nos habla de un momento muy especial en la vida de Israel, un momento del cual Dios ya se había anticipado, y luego vamos a ver ese pasaje, y había dicho algunas cosas acerca de esto que ocurriría. Porque Dios lo sabe todo, Dios sabe perfectamente cuándo, cómo y por qué ocurren las cosas. ¿Y qué hace Dios? Dios nos previene, Dios nos avisa, Dios nos alerta. ¿Para qué? Porque Dios quiere el bien del hombre, Dios no quiere el mal. Dios no quiere destruir al hombre, Dios quiere salvarlo. Y es por ello que Dios, a través de estos pasajes, vamos a ver cómo le advierte a su pueblo, al pueblo de Israel, un pueblo tan terco, tan duro para obedecer, y que muchas veces tropezaba, como decimos comúnmente, el hombre es el único animal que tropieza con la misma, ¿qué? Piedra. Bueno, Israel no era la excepción, y nosotros tampoco lo somos, pero qué bueno es poder entender y alertarnos de aquello que Dios nos advierte para no llegar a arrepentirnos y que ya no haya oportunidad. Dice 1 Samuel capítulo 8, versículo 1, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, más protesta o advierte,
esa es la palabra correcta quizás, solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros, porque tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de sus carros. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo que aren sus campos y siguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Versículo 17, diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa del vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y le refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. El día 8 de septiembre de este año, una noticia atravesó la faz de la tierra. Una reina que gobernó durante 70 años, una reina muy poderosa, no por nada es casual en esta situación que hay en este momento 20 reinados en todo el mundo, y este reinado es el más poderoso del mundo. Y esta mujer que reinó durante 70 años realmente cautivó el corazón de todo el pueblo al cual reinaba. Pero podemos ver algunas circunstancias que empezaron a salir a la luz y situaciones de las cuales nos dan el claro ejemplo de lo que Dios advertía y de lo que Dios decía. Y el pueblo de Israel en esta ocasión pedía ser igual al resto de las naciones. ¿Saben? Este reinado de la rey Isabel II tiene un costo aproximadamente actual de 96,2 millones de dólares para mantenerlo durante un año. Algo así como 8 millones y pico de dólares por mes. Y esta mantención es simplemente para conservar 26 propiedades que tiene la familia. Tristemente, cuando uno puede ver en distintas fotos o aún personalmente recorrer esos palacios, esos castillos ostentosos, esos lugares donde jamás podrán llegar a conocerlo ni aún todos los que viven allí adentro, realmente nos damos cuenta la maldad que hay en los corazones de los humanos. Estamos sufriendo una carencia de liderazgo con valores que verdaderamente puedan llevar a cuidar a un pueblo y no a liderar creyéndose superiores y aún obteniendo ganancias, como Dios lo decía en este pasaje sobre toda la vida de sus pueblos. ¿Saben? En este caso, el propio pueblo está orgulloso de tener su monarquía, de sostenerlos con los impuestos, de ser identificados por medio de ellos. De hecho, hay un comentario popular que decían que gastás más que la princesa en vacaciones.
que gasta aproximadamente unos 5 millones de dólares en cada viaje que hace, de 10 o 12 estados que visita. Y saben, todo esto son números ostentosos, números que nos hacen perder de vista la realidad que vivimos los seres humanos alrededor. Dios sabía, Dios conoce el corazón del ser humano como nadie. Y Dios sabía perfectamente lo que iba a ocurrir. Sin embargo, Israel desecha la advertencia de Dios. Israel saca de su lado el consejo que a través de Samuel Dios le da al pueblo y dice: no haremos lo mismo que los otros pueblos. Vamos a proclamar, o queremos que nos des un rey para que seamos iguales. Saben, en la actualidad podemos simular no solamente que hay monarquías, sino hay liderazgo de personas que tristemente se aprovechan de la situación en la que gobiernan. Si bien no hay monarquías en todo el mundo, parece ser, y les digo que no es solo en la Argentina, es a nivel mundial, la carencia de valores que hay en los líderes. Parece que el objetivo es llegar a un puesto de liderazgo para obtener ganancias propias y no para cuidar al pueblo. Dios sabía perfectamente todo esto que ocurriría en el mundo en que vivimos. Cada vez nos sentimos más decepcionados, cada vez nos sentimos más defraudados por todos aquellos que tristemente gobiernan sobre toda la faz de la tierra y hacen con los pueblos como si fuésemos cosas, tristemente, y aún llegando al dolor de una guerra como la que estamos viviendo en la humanidad en la actualidad. Leía una noticia esta semana horrorosa donde descubrieron que hay un pueblo allí en Ucrania, en Kiev, donde maltrataron y hicieron atrocidades, encontrando 400 cuerpos de civiles en aquel lugar. Denunciaban estos hechos, de los cuales ya no puede volver atrás el hombre porque los hechos han ocurrido. ¡Cuánta maldad que hay en el liderazgo de la humanidad! Buscan sus bienes propios, buscan solo lo suyo, solo lo que quieren ellos, y parece que todo lo que ocurre alrededor está muy lejos y ajeno a sus vidas. Israel estaba pidiendo un rey. Es evidente que, a mi entender, aquí en este caso Samuel se había equivocado, un profeta intachable, un profeta del cual Dios no menciona error en su vida, alguien que verdaderamente amaba a Dios y seguía a Dios con todo su corazón y que le creía a Dios aún a pesar de todo lo que podía ocurrir en contra suya. Sin embargo, él, ya adulto, pone a gobernar a sus propios hijos sobre Israel. Y sus hijos era evidente que tenían un corazón que estaba apartado del consejo de su padre. Un corazón que buscaba, dice la Biblia, la avaricia y aún el soborno. Y utilizaban todo esto y pervertían al pueblo. El pueblo se cansó de ver estas circunstancias y van a ver a Samuel. Y en esta situación, en vez de decirle: Samuel, busquemos una solución que verdaderamente nos lleve para mejor, buscaron una solución que los llevó para peor. Y esto es ni más ni menos lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Había 12 tribus y las tribus tenían sus propios líderes y había permanentemente choque entre aquellos porque todos querían gobernar a su forma. Y aquí en esta situación había ausencia de liderazgo porque no había conductas buenas de aquellos líderes a los cuales se les podía respetar. Un pueblo que buscaba no lo mejor, sino lo peor, buscaba ser igual al resto de las naciones. Ahora yo quiero invitarlo a que me acompañe a Deuteronomio capítulo 17, versículo 14. Cuando Dios le advierte muchos años antes lo que iba a ocurrir en esa circunstancia,
donde ya habían entrado a la tierra prometida, donde ya aún habían adquirido todo lo que Dios habría preparado para bendecirlos. Pero allí en Deuteronomio 17:14 dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, escuche bien, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti al extranjero que no sea tu hermano. Pero él, y escuche bien, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca más por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata, ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá de él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Saben? Podemos ver a través de la historia que Israel, luego de una rebelión que hubo en el reino de Roboam, hijo de Salomón, vemos cómo Israel se divide en el reino del norte, el reino del sur. Todos los reyes que transitaron por el reino del norte, todos fueron malos. Sin embargo, algunos del reino del sur sí pudieron buscar a Dios. Pero tristemente, ninguno de todos los reyes que pasaron tanto en el norte como en el sur cumplieron los estatutos que Dios había determinado para los reyes. El estatuto primario que Dios advierte era que tenían que hacer una copia de la ley para uso personal. Eso sí, algunos lo hicieron en el reino del sur. ¿Por qué? Porque para nosotros es fácil decir que hoy tenemos la Biblia en nuestra mano. Es muy fácil hoy adquirir en nuestro país un ejemplar de la palabra de Dios. En ese momento no era fácil. Tenía que ser transcripto y del original, de los manuscritos originales, para que el rey lo conserve en su mano cada día y no se olvide que estaba gobernando bajo la autoridad de Dios, que debía seguir los consejos de Dios, que no debía llevar a su pueblo por un camino hacia el pecado o vuelto hacia Egipto, de donde habían salido de la esclavitud, sino tenía que conducirlos por el camino que Dios le marcaría. Tenía que mantenerlo en la mano todo el tiempo, tenía que leerlo todos los días, obedecerlo completamente. Pero aquí viene la parte en que todos los reyes han fallado hasta la actualidad. No debían hacerse ricos, debían desechar las riquezas, porque las riquezas elevarían su corazón, haciéndose creer mayor que sus hermanos. Y fíjese lo que pasa en la actualidad en la humanidad. Cuando una persona llega a un cargo alto, de una posición tal que se olvida, entre comillas, de todo lo que prometió quizás en una campaña. Ya obtuvo lo que quería y empieza a adquirir aquellas cosas de las cuales lo único que satisfacen son sus corazones, llenos de avaricia y de maldad. No tenía
que hacerse rico, no tenía que aumentar caballos, no debía ir hacia Egipto para aliarse junto a ellos, debía tener presente cada día la palabra de Dios y debía rechazar todo aquello que quitaría su corazón de mirar al Señor. El apóstol Juan podía decir, no lo busque, yo se lo leo, en 1 Juan capítulo 2, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pensaba en cuántos bienes tiene este reino, del cual mañana se hará el entierro de esta reina en 8 pasos, y cuántas cosas ostentosas que vivimos en el mundo y que quedan solo en la tierra, porque nadie se lleva nada. ¿Saben? Los deseos y el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En su palabra tenemos muchos ejemplos de aquellos que hicieron la voluntad de Dios y que nos marcan un ejemplo a seguir en nuestras vidas. Y qué importante es que podamos analizar las obras de aquellos que nos antecedieron para seguir su ejemplo, como dice la palabra de Dios, para tomar aquellas conductas, porque hacer la voluntad de Dios es permanecer para siempre. No necesito estar en la tierra para recordar o para que me recuerden de aquellas cosas que, si Dios quiere, han sido buenas para tu vida. Dios quiera que sea así. ¿Saben? Los reyes de Israel pervirtieron su camino y fueron detrás de los deseos de su corazón. Transcurre la historia y en esta noche quiero hablarte de una nueva oportunidad a la que Dios está advirtiendo en esta noche. El pueblo de Israel, luego de tener distintos reyes, Dios confirmaría que a través del reinado de David iba a surgir un rey que reinaría para siempre. Iba a venir aquel que sería muy distinto a los reyes que ellos estaban habituados a conocer. Un rey del cual el mundo entero no reconocería y le rechazaría, y aún hasta el día de hoy le siguen rechazando. Pero un rey que te invito en esta noche a analizar juntos para ver sus conductas y para que en esta noche dejes de esperar en liderazgos humanos que solo te llevan a decepciones, o cuando llega la muerte del líder se termina la esperanza. Te invito a que juntos veamos algunos pasajes donde nos marcan la conducta de aquel que, siendo rico, se hizo pobre. No era pobre y se hizo rico como conocemos en la actualidad y durante todos los años de la humanidad. Te invito a que puedas en esta noche salir cantando esta canción, Él es el Rey de mi vida. Que puedas cantar de corazón diciendo que has conocido a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, pero también que Él a partir de hoy comienza a reinar en tu corazón. Dice 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, no lo busquen, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, que nosotros, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Primer punto que quiero llevarte en esta noche. Este es un rey que miró tu necesidad y mi necesidad, que no se quedó en el palacio disfrutando de las glorias eternas que le eran
realmente dadas y que nadie se lo había regalado. Él lo tenía porque es el Rey de Reyes. Nadie se lo dio porque realmente Él lo recibió solo de su Padre, dice la palabra. Él le ha dado toda potestad. Todo fue creado por Él, para Él y por medio de Él. Pero Él dejó el trono eterno, dejó los cielos eternos y vino a este mundo, un mundo de maldad, un mundo de limitación en el tiempo, cosa que el Señor realmente no tenía que padecer. De inclemencias climáticas, como decimos, pero lo peor, del rechazo de una humanidad que lo único que buscaba era un rey en esplendor, como buscaban los judíos para ser liberados de la esclavitud del Imperio Romano. ¿Saben? El Señor Jesucristo dejó su trono para venir a buscarte a vos. ¿Quién de todos los líderes de este mundo dejaría su posición y daría todos sus bienes y dejaría absolutamente el disfrute que está teniendo en la actualidad para venir a buscarte quizás debajo de un puente, en la calle, o en el dolor que estás viviendo en el medio de tu casa? ¿Quién lo haría? Jesucristo dejó todo y se hizo pobre de propia voluntad. Tomó la iniciativa porque te amó, dice, por amor a vosotros, dice el apóstol Pablo. Su amor fue tan profundo, su amor fue tan intenso que dice el mismo Señor Jesucristo que porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su propio Hijo, al Señor Jesucristo, lo dio por vos, por usted, lo dio para salvarte, lo dio para que en esta noche cuando terminemos puedas ver que este rey del cual te estoy contando no es un rey que no puede darte las cosas que estás necesitando en tu corazón. No las cosas que queremos muchas veces, sino las que necesitamos en realidad. Un rey que tuvo la palabra encarnada, un rey que siempre tuvo presente y transmitió a este mundo lo más importante que es su palabra, para que podamos atender, no como los reyes que olvidaron la palabra de Dios, no como reyes y líderes que en la actualidad consideran la Biblia como una alternativa para ser guiadores de un pueblo. Hace años atrás se le tenía un poco más de respeto. Ya la Biblia pasó a ser un elemento más como cualquier otra cosa. Y muchos se atreven a decir que la Biblia está pasada de moda o que la Biblia realmente es para tiempos viejos. Que no son todas verdades, que hay muchas dudas. La Biblia es la palabra de Dios. Y miren, los cielos y la tierra pasarán, dice su palabra, pero mi palabra no pasará. El cumplimiento de lo que Dios dice sucederá por más que nosotros no lo creamos. El mundo entero ha dejado de lado, o muchos han dejado de lado la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dice en Marcos capítulo 6, versículo 1, salió Jesús de allí, vino a su tierra y le seguían sus discípulos, y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndolo se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniéndoles sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Este es un rey que tenía la palabra presente, no solo
porque Él la ejecutaba, sino porque Él la cumplía. Jesucristo nunca dejó de cumplir su palabra, no pasó por alto la ley, cumplió la ley absolutamente. ¿Quién de todos en la humanidad entera puede decir como líder que ha cumplido absolutamente todo lo que ha dicho? Jamás nadie podrá decirlo. El Señor Jesucristo no solo dejó los cielos, sino que cumplió su palabra y vino a enseñarnos. Y viene a enseñarte en este día para que le escuches, para que entiendas que no es un mensaje más el que te quiere decir, sino es una advertencia para que puedas ser librado o librada en esta noche de la condenación eterna. Es un rey que dejó los cielos, pero fue rechazado. Cuando un presidente o cuando un rey tiene que visitar a otro, envía cartas de anuncio, hay protocolos, y si el otro no le recibe, no va hacia aquel lugar para ser rechazado. Prevé que no haya ningún rechazo. ¿Cuántos presidentes mandan carta a otros presidentes y no son recibidos? Lo vemos a diario. Pero el Señor Jesucristo sabía perfectamente que iba a ser rechazado. Sin embargo, Él vino. Dice la Escritura que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Sabía perfectamente que aún su propia familia le iba a rechazar, como no le creían sus propios hermanos. Sabía que su propio pueblo no le creería, le rechazaría. Llegarían a decir de él que él no venía de Dios, que venía del diablo. Cuando él hizo muchos milagros, cuando él mostraba su poder diariamente haciéndole bien a tantas personas. No hay duda que Dios en la actualidad sigue mostrando su amor y su misericordia en la vida de todos los vivientes. Y el hombre sigue rechazando permanentemente la advertencia de Dios. Y qué triste, aun cuando como cristianos buscamos un liderazgo sobre la humanidad y nos olvidamos que nuestro Rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el que nos provee aún el alimento y para todas las necesidades de nuestra vida, aún a pesar de las circunstancias económicas más tremendas que podamos vivir. Y a veces estamos esperanzados en líderes humanos. A veces ponemos nuestra vocación y aún nuestra esperanza siguiendo detrás de algún líder y lo proclamamos que es mejor que otro. No nos confundamos, hermanos. Nosotros tenemos un líder único, vivo y verdadero, eterno, real, perfecto, que piensa en cada segundo de nuestra vida por cada uno de nosotros, que no busca lo suyo propio, sino el bien de cada uno de nosotros. Él es nuestro líder y Él es al que tenemos que rendir cuentas un día a cada uno de aquellos que estaremos delante de su presencia. No pongamos la esperanza en cosas que se disipan o que pasan como la neblina, ni en personas, porque llegan los tiempos donde esas personas no están y muchas veces las esperanzas se ven truncadas. Jesucristo tiene que ser nuestro líder permanente. Él tiene que ser nuestro Rey. Debemos obedecer cada día de nuestra vida y proclamarlo como aquel que dirige nuestros corazones. Los judíos le rechazaron aún frente a Pilato. En Juan 19:15 dice, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos rey más que a César.
Así como en el Antiguo Testamento Dios lo consuela a Samuel y le dice: tranquilo, no te preocupes, no te rechazaron a vos, me rechazaron a mí. Así rechazaron al Señor Jesucristo cuando vino para salvarlos de la condenación eterna. Pero Él dejó su trono para pelear una batalla que nadie podía pelear, para vencer un gigante que nadie podía vencer, para destruir algo que nadie podía destruir. Y es nada más ni nada menos que la muerte. Jesucristo vino con el propósito de vencer aquella batalla. A pesar de saber que iba a ser rechazado, a pesar de saber que iba a ser maltratado, humillado, Él descendió de su trono para venir a ocupar un lugar tan triste, denigrante, humillante, como lo era en ese momento la cruz, para clavar a los delincuentes más terribles que había sobre aquel lugar. Jesucristo vino a pelear esa batalla. Muchos reyes decían que salían a la batalla. Aún los propios reyes de Israel fracasaron en esto. Recordamos allí a David cuando dice que todos los reyes salían a la batalla, él se quedó en el palacio y cometió una atrocidad tremenda con Betsabé y luego todo lo que ocurriría. Todos fracasaron. Pero Él salió solo a aquella batalla, tomando su cruz para vencerla, para salvarte. Él quiere librarte de esa esclavitud que nadie te puede librar en la actualidad. Podrás ser librado de las deudas, podrás ser librado de una enfermedad, podrás ser librado de circunstancias terrenales de las que quieras, de formas asombrosas, milagrosas, pero nadie podrá librarte de la esclavitud del pecado. Nadie podrá librarte de la condenación eterna. Nadie podrá librarte del juicio del cual este rey que fue rechazado se le ha dado en su mano, porque leía Sebastián al principio, para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo y debajo del cielo. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad en esta noche de creer en este Rey de Reyes, de aceptarle como Salvador y de hacerlo su Rey. Él es el Rey de mi vida. Mi esperanza no está puesta en humanos, ni en mí mismo. Mi esperanza no está puesta en mis logros, que muchas veces se ven truncos por mi falta de capacidad, por mis torpezas y tantas cosas que hago. Mi esperanza está puesta en aquel que me libró un día de la esclavitud del pecado, perdonándome, entrando en mi corazón y venciendo la batalla más tremenda que tenía que vencer por mí, que yo no podía hacer. Y yo le creí, le acepté como mi Salvador y hoy es el Rey de mi vida. Jesucristo sufrió todos los rechazos, pero sufrió el peor de los rechazos y fue el propio rechazo de su Padre. Allí en la cruz Mateo lo declara en el capítulo 27, cuando estando allí clavado el mismo Señor Jesucristo le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Clamó a gran voz. No me atrevo ni a decirlo. La respuesta está clara. Dios lo desamparó para ampararte a vos, a usted, a mí. Porque si Jesucristo hubiese hecho lo que decían los ladrones,
como le decían al principio, si eres el Cristo, bájate y bájanos a nosotros también. Si Jesús hubiese atendido a esa necesidad personal, se hubiese olvidado de la necesidad de la humanidad entera. Pero Él no vino con ese propósito, Él vino con el propósito claro y nada interrumpió su objetivo. Ni el dolor que sabía que iba a sufrir, ni el rechazo que sabía que tenía que enfrentar. Jesucristo avanzó por amor a tu vida y por amor a mi vida. Y Él te advierte en esta noche: yo he venido a salvarte. He dado mi vida para salvarte. He puesto mi vida para que todo el pecado que cargué sobre mí, dice Jesucristo, sea pagado en aquella cruz. Para que en esta noche Él pueda decirte: si le pedís perdón, te perdono. Te limpio. Te quito la deuda, ya la pagué. Y a partir de hoy puedas hacerlo el Rey de tu vida. Él es un líder perfecto. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 10, Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a salvación. Esta es la NTV, la nueva versión internacional, o nueva traducción viviente, perdón. ¿Quién es tu rey? Preguntaste así, ¿no se va? Me atrevo un poquito más. ¿Quién es nuestro rey? Quisiera preguntarte, aún si tenés al Señor en tu corazón, ¿quién es tu rey? ¿Quién gobierna en tu vida? Yo sé quién gobierna en mi vida. Y sé la paciencia que me tiene. Qué duro que soy a veces. ¿Quién es tu rey? Yo quiero en esta noche presentarte a un rey que puede liberarte de la esclavitud del pecado. A un rey que puede darte provisión, aunque la economía de este mundo va de mal en peor. El salmista decía: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y un día el Señor Jesús, frente a todas las incertidumbres que tenían sus discípulos, le dice allí en Mateo 6, miren las aves de los cielos, miren los campos. Vuestro Padre Celestial alimenta las aves, viste a estos lirios, a estas florcitas, como no se vistió Salomón. Y Él sabe la necesidad que tienen cada uno de ustedes. ¿No hará mucho más con ustedes? Quiero presentarte a un rey que no se olvida cuando llega al trono, porque Él está en el trono. Lo hemos cantado. Un trono que no se le quitará jamás. Un trono eterno, perpetuo. Pero un trono que no excluye a aquellos que pertenecemos a su reino, sino que nos incluye. No es un reino que está vallado por murallas que no podés entrar. Veía esta semana las colas de 4 o 5 horas que hacía la gente solo para despedir un féretro, un cuerpo muerto, inerte.
Yo quiero hablarte de un rey que está vivo y poderoso y que viene a buscarte para llevarte y para llevarnos a su reino, donde está preparado un lugar del cual no hay ningún tipo de posibilidad que no podamos entrar, porque no entramos por nosotros ni por nuestros actos, sino entramos por su obra, porque Él nos justificó, nos hizo justos, perdonando nuestros pecados, quitando de en medio todo lo malo que había en nuestra vida para hacernos aptos para entrar en el reino de los cielos. Este es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, el Señor de mi vida, y quiere serlo de tu vida en esta noche. Les invito a inclinar sus rostros. Te invito allí donde estás. Si usted no tiene a Cristo como su Rey, como su Salvador, te invito a recapacitar. Él te advierte. Mirá que te va a pasar esto. Mirá que si crees en la humanidad, tristemente te van a defraudar, como se lo dijo a Israel. ¿Saben lo que va a ser su rey? El rey que ustedes están queriendo y que yo lo voy a elegir, se va a aprovechar de ustedes. Pero el Rey de Reyes dejó todo para venir a buscarnos, para venir a salvarnos. Y Él quiere reinar a partir de hoy en tu vida. ¿Querrás aceptarle como tu único y suficiente Salvador y que a partir de hoy sea tu Señor, tu Rey, que Él mande y vos obedezcas? ¿Querrás en esta noche tomar esta decisión que traspasará los tiempos de esta tierra y te dará la posibilidad de tener esa paz cuando Jesucristo entra en un corazón, de saber que a partir de hoy eres una hija, un hijo de Dios? Allí donde estás, te invito a hacer una oración sincera de corazón y decirle: Jesús, gracias, porque siendo Señor de señores, siendo Dios eterno, dejaste tu trono para venir a buscarme. Gracias por morir en la cruz por mí. Yo quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero invitarte a ser mi Salvador, mi Señor y mi Rey. Si has hecho esta oración, te invito a que no te vayas. Si alguien quiere levantar su mano para conocerte, allí mientras todos tenemos las cabezas inclinadas, te invito a levantar tu mano si has hecho esta oración. Si no lo has hecho y querés conversar luego de la reunión, estamos a disposición. Pero te invito a que no te vayas sin arreglar tus cuentas con Dios. Y como hijos de Dios, cambiemos la mirada, hermanos. Ningún político puede solucionar nuestros problemas. Solo nuestro Rey de Reyes, el Señor Jesucristo.